Un saludo cordial y afectuoso para toda la audiencia y para el Ministerio Verdad Adventista. Agradecemos al Señor por el estudio de las lecciones del último trimestre de la Escuela Sabática Josué, la fe que conquista, y por compartir la lección número 2, programada para el sábado 11 de octubre, sorprendidos por la gracia. Por la fe no pereció la prostituta Rahab junto con los incrédulos, porque recibió en paz a los espías. Hebreos 11:31, Reina Valera actualizada 2015. La nueva generación de israelitas estaba en el punto de partida en que 40 años atrás se encontró la generación del Éxodo, quienes, tomando una decisión equivocada, fracasaron y murieron en el desierto. Primera de Corintios 10:5. Ahora ellos estaban en las fronteras de Canaán y podían dar una nota de cambio, entrar y poseer la tierra. Y Josué tomó muy en serio la misión. Josué siguió el ejemplo de Moisés para establecer el diagnóstico de la realidad a la cual tenían que enfrentarse. Envió 2 espías que él escogió y que a él solamente rendirían el reporte. Ellos tenían que reconocer la ciudad de Jericó, necesitaban conocer el sistema de defensa, su preparación militar y reservas de agua, y su actitud ante la fuerza invasora. Dios ya les había dado su promesa de victoria, pero Josué y el pueblo de Israel tenían que hacer su parte en cumplimiento de la misión. Debían conocer los puntos vulnerables del enemigo para derrotarlo y hacer lo necesario para conquistar Jericó. Cuanto mayores e invencibles parecieran los desafíos, la toma de Jericó sería producto de un milagro de la gloria y el poder de Dios, comenzando con el cruce milagroso del río Jordán. Esta semana exploraremos relatos fascinantes del libro de Josué y su relevancia para nuestra fe hoy. Veremos cómo la gracia de Dios impactó a 3 grupos de personas y cómo recibieron una nueva vida en Jesús a través de los siguientes temas. Número 1. La segunda oportunidad para el pueblo de Israel. Número 2. La segunda oportunidad para Rahab y su familia. Y número 3. La segunda oportunidad para los gabaonitas, finalizando con las aplicaciones pertinentes. Comencemos con la segunda oportunidad para el pueblo de Israel. El relato de Josué ubica a los escuadrones de Israel en Sitín, un lugar que traía malos recuerdos. Nos referimos al fracaso de Israel a causa del falso informe de 10 de los 12 espías que desalentaron al pueblo para rehusarse a entrar a Canaán. Números 13, 1 y 2, y verso 25 al 28, y verso 33, y números 14 del 1 al 12. Por su rebeldía, Dios los envió a peregrinar 40 años en el desierto hasta que murieran. Los únicos sobrevivientes fueron Caleb y Josué, y a ellos se sumó una generación joven que nació en el desierto. Ahora, 40 años después, estaban en las fronteras de Canaán. Josué envió desde Sitín a 2 espías para reconocer Jericó, Josué 2:1. El otro evento relacionado con Sitín era cuando Israel violó deliberadamente el pacto de Dios, instigados por Balaán, fornicando con las mujeres moabitas y adorando a sus dioses. Números 25 del 1 al 3, números 31, 16, Miqueas 6:5. Dios, por su gracia, dio una segunda oportunidad para que Israel redimiera su pasado. A Dios se le conoce en el Antiguo y en el Nuevo Testamento como el Dios de las segundas oportunidades. Esta expresión resalta su naturaleza misericordiosa y paciente, quien siempre le ofrece al pecador arrepentido
la posibilidad del nuevo comienzo, sin importar su pasado. Así lo ejemplifican las historias bíblicas de Jonás en sus 4 capítulos y de Pedro en Juan capítulo 18, verso del 16 al 18 y verso 25 al 27 y Juan capítulo 21 del 15 al 19. Los que recibieron segundas e incluso terceras oportunidades divinas como una expresión de su favor inmerecido. Estas segundas oportunidades son el regalo de la gracia al pecador que recibe por la fe en los méritos de Cristo y que son el resultado de que Dios los perdonó y les concedió un nuevo comienzo y restauró al pecador arrepentido. Romanos 5:2, 11:6, Efesios 2:8, Tito 2 del 11 al 14, Segunda de Pedro 3:18. Continuamos con la segunda oportunidad para Rahab y su familia. Una característica especial de la palabra de Dios cuando narra la historia de personajes que dejaron huellas en el escenario de la historia de la redención es que los presenta tal como fueron, tanto en sus virtudes como en sus defectos. Y todo esto es para destacar lo que la gracia transformadora de Dios obra en las vidas. Y esto nos ayuda a comprender que estas personas estaban sujetas a pasiones como nosotros. Eran tentados igual que nosotros. Y eso nos da esperanza si nosotros aceptamos la gracia divina como ellos lo hicieron. En Josué capítulo 2 del 2 al 11, comparado con Hebreos 11:31 y Santiago 2:25, se relata el pasado sin Dios y sin esperanza de Rahab, su vida inmoral como ramera en medio de una sociedad disoluta como la de Jericó, idólatra e inmoral. Todos estaban bajo la condenación de la justicia de Dios por la violación de la santa ley, Primera de Juan 3:4, Romanos 3:23, sin omitir que ella mintió a los soldados que buscaban a los 2 espías hebreos y tenía una reputación de vida disoluta como ramera. Sin embargo, la obra del Espíritu Santo comenzó a trabajar en el corazón susceptible de esta mujer que experimentó un cambio asombroso. Josué 2 del 4 al 5. Ella accedió a las impresiones divinas y en lugar de delatar a los espías, decidió alojarlos y protegerlos. Y después de alejar a los soldados, les explicó a los espías su confesión de fe en el Dios de Israel. Ella sabía de las hazañas hechas en Egipto y contra Og y Sehón, y sabía que Jehová era el Dios de dioses en los cielos y en la tierra. Josué 2 del 9 al 11. Ella pide a los espías que así como ella tuvo misericordia con ellos, le perdonaran la vida a ella y a su familia al tomar Jericó, y luego les ayudó a escapar seguros. Josué 2 del 12 al 16. Pablo la menciona dentro de la galería de los héroes de la fe. Rahab no pereció con los desobedientes de Jericó porque recibió a los espías en paz. Hebreos 11:31. Ella confesó su fe diciendo, porque el Señor su Dios es Dios de arriba, en el cielo y abajo en la tierra. Josué 2:11. La expresión utilizada ahí por Rahab solo aparece anteriormente en la Biblia en el contexto del derecho exclusivo de Dios de recibir culto. Éxodo 24, Deuteronomio 4:39 y Deuteronomio 5:8. Ella reconoció que el Dios de los israelitas era la única deidad verdadera y comprendiendo la estrecha relación existente entre la soberanía de Dios y el juicio al que Jericó estaba condenada, solo habían 2 opciones: seguir en rebelión contra Dios y ser aniquilados,
o aceptar por la fe la misericordia divina. Sus obras actuaron en armonía con su fe al ayudar a los espías a escapar por ruta segura. Santiago 2:25. Dios, en virtud de su gracia, vio la chispa de fe a través de la cual podía salvarla. Dios utilizó lo que había de bueno en Rahab, su fe en él. Valoró también su valentía excepcional por su fe, por ser agente de salvación y por elegir al Dios de Israel. Además de tener fe en el Dios de Israel, los espías le dijeron que pusiera en sus ventanas una cuerda escarlata como señal y que mientras se diera la toma de la ciudad no salieran ninguno de su hogar para proteger sus vidas y luego ser liberados. Tan grande fue el privilegio de esta mujer que Dios la introdujo en su genealogía mesiánica entre los ascendientes del Mesías. Mateo 1:5, Reina Valera actualizada. Por su confesión de fe, Rahab entró en una relación de pacto con Dios y con los representantes de su pueblo. Sabía que el juicio de Dios sobre Jericó era justo, y ella buscó refugio en Dios y pidió que su vida fuera preservada junto a sus familiares de la destrucción de la ciudad. Se define un pacto como un acuerdo entre dos partes, aunque ella no lo hizo directamente con Dios, pero lo hizo con los espías que eran sus representantes. Y como era la costumbre, pidió una señal de confirmación segura del acuerdo. Este acuerdo estaba en armonía con la regla de oro de Cristo, así que todas las cosas que queráis que los hombres os hagan, así haced también vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Mateo 7:12. Así que al formular el acuerdo se recordó a los espías: os ruego pues que ahora juréis por Jehová que como yo he hecho misericordia con vosotros, así haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura. Josué 2:12. Esta petición era vida por vida. Ella les salvó la vida a los espías. Ellos le salvarían la vida a ella y su familia. Ellos respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra. Y así como ella tuvo bondad con ellos, ellos tendrían bondad con ella y su familia. Y luego ellos le designaron la señal de un cordón escarlata que ella pondría en la ventana de su casa. Josué 2:18. En este pasaje se utiliza la palabra hebrea Gesed, Josué 2:12, traducida en sus distintas versiones bíblicas como compasión, bondad, misericordia, etc. Hay una riqueza de significado difícil de expresar, como se hace en el hebreo con una sola palabra en otros idiomas. Se refiere principalmente a la lealtad al pacto junto con la noción de fidelidad, misericordia, benevolencia y bondad. La misma palabra aplicó Moisés cuando recuerda a Israel su pacto con Dios y cómo Dios mismo juró dispensar su gesed a Israel. Deuteronomio 7:12. Y así como ella hizo gesed con los espías hebreos, así que la prohibición de Deuteronomio 7:2 no se aplicaba a ella ni a su familia, porque ella se aferró a la misericordia de Dios. En Éxodo 12:48, el Señor había permitido a los gentiles circuncidados que participaran de la Pascua hebrea y ser protegidos en los hogares de ellos donde estuviera la señal de la sangre del Cordero. Vemos un paralelo con la petición hecha por los espías de que Rahab y su familia se refugiaran en la casa señalada con el cordón escarlata. Esto era razonable. Si deseaban escapar de la destrucción de Jericó, esto sería interpretado de que todos los que estaban dentro compartían la misma fe y la misma esperanza, y deseaban el camino de la vida. El cordón escarlata era como la señal que operaría, así como
la sangre del cordero operó en los hogares de los hebreos en Egipto en la fiesta de la Pascua. Esta señal sería señal de liberación de la destrucción de Jericó. Alabamos a Dios por su gracia sobreabundante. Continuamos con la segunda oportunidad para los gabaonitas. En la historia del encuentro de José con la delegación gabaonita vemos la importancia de orar a Dios pidiendo sabiduría para tomar decisiones en asuntos importantes, pidiendo su dirección para los asuntos sencillos como los complejos. En el capítulo 9 de Josué se relata la visita de la delegación gabaonita para pedir acuerdo de paz. Se prepararon físicamente de tal manera que su apariencia indicaba que venían de tierras lejanas a Canaán. Traían provisiones ya no comestibles, mohosas, y sus ropas y calzado deteriorados. Ellos dijeron que por lo largo del viaje todo fue planificado para que Josué les creyera la mentira de que no eran cananeos. Se percibe en el relato de los gabaonitas que ellos sabían de la derrota de los reyes de Og y Sehón al otro lado del Jordán, y ahora sabían de la derrota de Jericó. Que Dios había dado orden de destruir a todos sus habitantes cananeos. Y usaron la mentira como estrategia para obtener los acuerdos de paz. Josué se basó en lo que veían sus sentidos y no consultó a Jehová si podía perdonarlos o si debía eliminarlos. Y les dio un juramento de perdonar sus vidas y que las condiciones de paz implicarían que serían tributarios de Israel. Josué debía consultar la ley de Moisés para que todo le saliera bien de día y de noche. Josué 1 del 6 al 9. La ley de Moisés le exigía que consultara a Dios. Él podía pedir al sumo sacerdote a través del Urín y del Tumín, y Dios le declararía por ellos lo que debía de hacer. Números 27, 18 al 21. Sin embargo, no lo hizo. Esta era una segunda vez en que Josué erraba de esta manera. La primera vez fue cuando envió a los soldados a Jai sin consultar a Jehová y fue derrotado por causa del pecado de Acán. Y ahora, al jurar perdonar la vida a los gabaonitas, creyendo su mentira basada en lo que físicamente veía, sin consultar a Jehová, volvió a errar. En la ley de Moisés se hacía distinción entre un cananeo y las demás naciones fuera de la tierra prometida, Deuteronomio 20 del 10 al 18. El pueblo de Dios podía hacer la paz con las ciudades lejanas, a las 7 naciones cananeas que serían eliminadas, a fin de que Israel no fuera contaminado con la idolatría e inmoralidad de ellas. Y esta instrucción se recalcó en muchas ocasiones. Éxodo 23, 32, 34, 12, Deuteronomio 7, 2, Deuteronomio 20 del 10 al 18. Era su deber fundamental como líder teocrático, así como lo es para los líderes cristianos, hacer la voluntad de Dios. Primero de Crónicas 28, 9, segundo de Crónicas 15, 2, 18, 4 y 24. Por el descuido se vieron obligados a violar las condiciones fundamentales de la conquista de la tierra y a no romper un juramento hecho en nombre del Señor que era obligatorio. La palabra allí ocupada es el hebreo orma, que se traduce en términos positivos como prudencia o sabiduría en Proverbios 1, 4, 8, 5 y 12. Pero en Josué 9, 4 se traduce con término negativo como astucia o astutamente, y en otros pasajes se designa como intención criminal. Éxodo 21, 14, 1 de Samuel 23, 22, Salmo 83, 3. Por motivos similares a estas experiencias de Josué, muchos cristianos han tenido que enfrentar valores opuestos y en algunos casos inclinarse más por el lado de la misericordia
que de parte de la justicia. Pero esto pudo evitarse si se hubieran consultado a Dios y no guiándose por los sentidos o por la apariencia. El hombre solo puede ver lo que está delante de sus ojos, pero Dios ve el corazón. 1 Samuel 16:7. No hay seguridad en lo que nuestros sentidos perciben al ver solo lo exterior. Necesitamos el don del discernimiento espiritual y el juicio santificado. De lo contrario, nosotros también erraremos fácilmente. Por lo tanto, se vuelve imprescindible buscar la dirección de Dios en oración y a través del estudio de su santa palabra. Isaías 8:20. Los gabaonitas conocían que los israelitas podían hacer alianza con naciones no cananeas, y para lograrlo recurrieron al ardid de fingir que eran de otros países. Y sabían que una vez hecho el pacto, el juramento, tenían que respetarlo de carácter obligatorio. Puede ser que al principio ellos no aspiraron a recibir el perdón por su vida disoluta idólatra o formar parte de la congregación de Israel, como fue más evidente en la respuesta de Rahab y su familia. Pero Dios guió los eventos para bien de ellos y las circunstancias los colocaron en situación ventajosa para que recibieran la bendición, ya que sus destinos fueron ligados a los destinos de Israel. Sin embargo, también en ellos había una obra del Espíritu Santo. Los gabaonitas cambiaron de estrategia en relación con la decisión de las demás naciones cananeas de unirse y hacer una coalición para enfrentar en guerra a Israel militarmente. Ellos buscaron mejor una alianza con Israel. Cuando las naciones cananeas quisieron destruirlos por haber hecho alianza con los hebreos, Dios en su fidelidad y gracia los defendió. Pasados 3 días del juramento, los israelitas descubrieron el engaño gabaonita. Josué 9:21 al 27. El pasaje bíblico indica que por un instante los israelitas, indignados al ser engañados, desearon eliminarlos porque eran cananeos, pero no se les habría permitido hacerlo debido al juramento de los jefes de su congregación. Los líderes israelitas actuaron de acuerdo con el principio de que un juramento, siempre que no implica maldad o intención criminal, es vinculante y obligatorio, aunque sea perjudicial a la persona. En Números 32 leemos: cuando alguien hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no violará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Aquí se presenta una relación entre el voto, que es una obligación asumida voluntariamente, ya sea como una expresión de gratitud por una bendición divina ya recibida o por recibir, ligando su alma, es decir, comprometiéndose a cumplirlo. Y el juramento, porque se declara algo, invocando el nombre bendito de Dios como testigo o garantía de su cumplimiento. Ambos son obligatorios, pero el juramento es más delicado, porque al hacerlo en el nombre de Dios, no hay una autoridad que supere a la de Dios. Hebreos 6:13. Y por lo tanto, si no se cumple, se incurre en una profanación del nombre de Dios. Levítico 19:12. Ante esta realidad debemos de ser prudentes antes de hacer un juramento y cumplirlo. Y esto está incluido en las virtudes de los piadosos. Salmo 15:4, Salmo 24:4, Eclesiastés 5:2 y 6. En el caso del juramento hecho en nombre de Jehová por Josué de perdonar la vida a los gabaonitas, confirmado por los dirigentes de Israel, ellos no podían modificarlo, aun cuando 3 días después descubrieron que fueron engañados, aun cuando sabían de que el protocolo fue violado en las instrucciones dadas de no hacer alianza con los cananeos. Deuteronomio 20, 10 al 18. El juramento era preeminente y ligó el destino de Israel con el de gabaonitas. Josué reaccionó indignado por el engaño
y los castigó de por vida a ser leñadores y aguadores para la casa de Dios. Josué 9:23. ¿Cómo combinó la solución de Josué la justicia con la gracia? Josué demostró que la justicia requería el respeto a las promesas hechas bajo juramento en nombre de Jehová, incluso cuando fueron resultados de un engaño. Pero a la vez Josué actuó con compasión al ofrecer una alternativa para que sobrevivieran, un castigo que los benefició y que los integró finalmente al servicio de Dios. Se decretó su servidumbre para beneficio de toda la congregación. Josué 9:21. Por lo tanto, este castigo los ligó más a los aspectos del culto de la comunidad israelita y transformó la maldición en una bendición potencial para ellos, así como llevaron en tiempo de David el arca del pacto a la casa de Obed-edom, y él fue bendecido por este hecho de recibir el arca del pacto. Segundo de Samuel 6:11. La gracia de Dios obró en el destino de los gabaonitas de forma admirable. Su posterior historia atestigua de sus elevados privilegios religiosos, así como su lealtad al pueblo de Dios. El voto hecho por Israel se mantuvo a través de generaciones, de modo que cuando los israelitas regresaron de los 70 años del cautiverio babilónico, los gabaonitas estuvieron entre quienes les ayudaron a reconstruir Jerusalén. Nehemías 7:25. Sus acciones positivas tendrán consecuencias eternas, y todo esto es el resultado exclusivo de la gracia de Dios. ¿Qué habría sucedido si los gabaonitas hubieran revelado su identidad y pedido misericordia como lo hizo Rahab? El plan de salvación revelado a Abraham era que la salvación no era exclusiva para los israelitas. Ellos debían ser la luz de las naciones y atraerlas al Dios verdadero. Isaías 2, versos 2 y 3. Si Dios por su gracia aceptó la expresión de fe de Rahab y la salvó a ella y a su familia, si los gabaonitas le hubieran implorado la misericordia, no hubiera sido difícil para Dios declararle a Josué la gracia de su perdón para ellos. En una oportunidad en el Nuevo Testamento, el apóstol Pedro, cuando encontró a un gentil, Cornelio el romano, centurión, él expresó las siguientes palabras: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Hechos 10, 34, 35. En el Antiguo como en el Nuevo Testamento, Dios es revelado como el que no quiere la muerte del impío, sino que se aparte del impío de su maldad y viva. Ezequiel 18:23, Ezequiel 33:11. El deseo de Dios es ver a los pecadores arrepentirse y concederles su misericordia. Pero podemos inferir que así como Jesús escuchó a aquel gadareno desde lo profundo de su corazón pidiéndole liberación de la posesión diabólica, cuando las demás personas solo escuchaban la voz de los demonios, el Señor pudo percibir que detrás del subterfugio de los gabaonitas había en ellos también el anhelo de salvación. Dios vio que no se unieron con las naciones cananeas para hacer guerra a Israel. Ellos buscaron alianza con el pueblo de Dios y pudieron conocer a través del pueblo de Dios a Dios mismo como bondadoso y justo. La suerte de los demás cananeos fue decidida por ellos mismos en su negativa a arrepentirse y en su desafío de los propósitos de Dios, que finalmente les condujeron a la aniquilación. Génesis 15:16. Dios honró el reconocimiento de su supremacía por parte de los gabaonitas, así como su deseo de paz en lugar de rebelión y su voluntad de abandonar la idolatría y de adorar al único Dios verdadero. Finalizamos con las aplicaciones pertinentes. Los publicanos y las rameras, dijo Cristo, os van delante en el reino de Dios.
Por viles que sean los especímenes humanos que los hombres desprecian y apartan de sí, no son demasiado degradados y demasiado miserables para ser el objeto de la atención y el amor divino. Cristo anhela que los seres humanos trabajados, cansados y oprimidos vengan a Él. Ansía darles la luz, el gozo y la paz que no pueden encontrar en otro lugar. Los mayores pecadores son el objeto de su amor y piedad profundos y fervorosos. Él envía el Espíritu Santo para obrar en ellos, instándolos con ternura y tratando de guiarlos al Salvador. Palabras de vida del Gran Maestro, página 178. Mientras avanzaban las huestes de Israel, comprobaron que les había precedido el conocimiento de las obras poderosas del Dios de los hebreos y que algunos de entre los paganos habían aprendido que Él solo era el Dios verdadero. En la impía Jericó este fue el testimonio de una mujer pagana que dijo: Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Josué 2:11. El conocimiento de Jehová que así había llegado a ella resultó salvación. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los incrédulos hebreos 11:31, y su conversión no fue un caso aislado de la misericordia de Dios hacia los idólatras que reconocían su autoridad divina. Profetas y Reyes 273. Dios no reconoce distinción por causa de nacionalidad, raza o casta. Él es el hacedor de toda la humanidad. Por la creación todos los hombres le pertenecen a una sola familia y todos constituyen una sola por la redención. Cristo vino para derribar el muro de separación y abrir todos los departamentos de los atrios del templo con el fin de que toda alma tuviese libre acceso a Dios. Su amor es tan amplio, tan profundo y completo que lo compenetra todo. Arrebata de la influencia satánica a los que fueron engañados por sus seducciones y los coloca al alcance del trono de Dios al que rodea el arco iris de la promesa. En Cristo no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni hombre libre. Profetas y Reyes 274. En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que de toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Hechos 10:34 y 35. Los gentiles que como Cornelio temían a Dios y practicaban justicia y vivían de acuerdo con la luz que tenían eran bondadosamente considerados por Dios, quien aceptaba sus sinceros servicios. Historia de la Redención 301. De Siquén los israelitas volvieron a su campamento de Gilgal y allí visitó poco después una embajada extraña que deseaba pactar un tratado con ellos. Los embajadores manifestaron venir de tierras lejanas, como parecía confirmar su apariencia. Llevaban ropas viejas y raídas, sandalias recocidas, sus provisiones de boca mohosas y sus odres rasgados y remendados, como si los hubiese reparado apresuradamente durante el viaje. Estas explicaciones prevalecieron y Josué hizo paz con ellos y concertó que ellos se les debía dejar la vida. También los príncipes de la congregación le juraron. Así se concertó una alianza, pero les hubiera sido mejor a los gabaonitas si hubieran tratado honradamente con Israel. Aunque su sumisión a Jehová les permitió conservar la vida, su engaño les reportó deshonra y servidumbre. Dios había estatuido que todos los que renunciaran al paganismo y se unieran con Israel habían de participar de las bendiciones del pacto. Quedaban incluidos en la expresión el extranjero que peregrina entre vosotros, y con pocas excepciones esta clase gozaba de iguales favores y privilegios que Israel.
El mandamiento de Dios fue: y cuando el extranjero morara contigo en vuestra tierra, no le oprimiréis, como a un natural a vosotros lo tendréis al extranjero que peregrinar entre vosotros, y amarlo como a ti mismo. Levítico 19, 33, 34, Historia de Patriarcas y Profetas 539 a la 542, conflicto y valor 122. Los hebreos no consultaron a Jehová. Josué hizo paz con ellos. También celebró con ellos una alianza, concediéndoles la vida. Y los príncipes de la congregación hicieron juramento. Así se concertó la alianza. 3 días después se descubre la verdad. Eran sus vecinos y habitaban en medio de ellos. Sabiendo que les era imposible resistir a los hebreos, los gabaonitas recurrieron a la estrategia para conservar su vida. Y fue grande la indignación de los israelitas cuando supieron el engaño. Y esta indignación aumentó después de 3 días de viaje, cuando llegaron a las ciudades de Gabaón, cerca del centro del país. La congregación empezó a murmurar contra los príncipes, pero estos rehusaron quebrantar la alianza hecha, a pesar de que fue lograda por el fraude, porque habían jurado por Jehová, el Dios de Israel. Y los hijos de Israel no los mataron. Los gabaonitas se habían comprometido solemnemente a renunciar a la idolatría y a aceptar el culto de Jehová, y al perdonarles la vida, no se violó el mandamiento de Dios que ordenaba la destrucción de los cananeos idólatras. De manera que por su juramento los hebreos no se habían comprometido a cometer pecado. Y aunque el juramento se había obtenido por engaño, no debía ser violado. La obligación incurrida al empeñar uno su palabra, con tal de que no sea para cometer actos malos e ilícitos, se tiene por sagrada. A los gabaonitas se les permitió vivir, pero se los destinó a prestar servicios en el santuario, a desempeñar los trabajos inferiores. Aquel día Josué los destinó a ser leñadores y aguadores para la congregación y el altar de Jehová. Ellos aceptaron agradecidos esta imposición, sabiendo que eran culpables, y se conformaron a comprar así sus vidas bajo estas condiciones. Patriarcas y Profetas 548-549. La sumisión de Gabaón a los israelitas desalentó a los reyes de Canaán, y tomaron inmediatas medidas para vengarse de ellos, por haber hecho la paz con los invasores. Bajo la dirección de Adonisedec, rey de Jerusalén, 5 de los reyes cananeos se confederaron contra Gabaón. Sus movimientos eran rápidos. Los gabaonitas no estaban preparados para defenderse, y enviaron un mensaje a Josué en Gilgal: no encojas tus manos de tus siervos, sube prestamente a nosotros para ayudarnos y guardarnos, porque todos los reyes amorreos que habitan en las montañas se han juntado contra nosotros. El peligro no solo amenazaba al pueblo de Gabaón, sino también a Israel. La ciudad dominaba los pasos que daban acceso al centro y al sur de Palestina, y había que conservarla si se quería conquistar el país. Josué se preparó enseguida para acudir en el auxilio de Gabaón. Los habitantes de la ciudad sitiada habían temido que a causa del fraude cometido Josué rechazaría su petición de ayuda, pero en vista de que se habían sometido al dominio de Israel y habían aceptado adorar a Dios, Josué se sintió obligado a protegerlos. En esta vez no obró sin consultar a Dios, y el Señor le alentó en la empresa: no tengas ningún temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos pasará delante de ti. Así que subió Josué de Gilgal, él y el pueblo de guerra, con él y todos los hombres valientes. Patriarcas y Profetas 542. El Señor está realizando experimentos en los corazones humanos por medio de la manifestación de su misericordia y abundante gracia. Está realizando transformaciones tan sorprendentes que Satanás
con toda su triunfante jactancia y su confederación del mal unida contra Dios y su ley, se detiene para verla como una fortaleza inexpugnable ante sus sofismas y engaños. Son para él un misterio incomprensible. Los ángeles de Dios, serafines y querubines, los poderes comisionados para cooperar con los agentes humanos, contemplan con asombro y gozo cómo los hombres caídos, una vez hijos de la ira, están desarrollando por la enseñanza de Cristo caracteres a la semejanza divina, para ser hijos e hijas de Dios y para desempeñar una parte importante en las ocupaciones y los deleites del cielo. Iglesia Remanente 15. Aunque existen males en la iglesia y lo sabrá hasta el fin del mundo, la iglesia ha de ser en estos postreros días luz para un mundo contaminado y corrompido de pecado. La iglesia debilitada y deficiente, que necesita ser reprendida y amonestada y aconsejada, es el único objeto de esta tierra al cual Cristo le concede su suprema consideración. El mundo es un taller en el cual, por la cooperación de los agentes humanos y divinos, Jesús está haciendo experimentos por su gracia y misericordia divina en los corazones humanos. Los ángeles se asombran al contemplar la transformación del carácter hecho en aquellos que se entregan a Dios y expresan el gozo en cánticos de alabanza a Dios y al Cordero. Ven en aquellos que son por naturaleza hijos de la ira convertirse y llegar a ser colaboradores con Cristo para traer almas a Dios. Ven a aquellos que estaban en tinieblas transformarse en luces que resplandecen en medio de la noche moral de esta generación perversa. Los ven siendo preparados por una experiencia como la de Cristo para sufrir con su Señor y más tarde para participar con Él de su gloria en el cielo. Testimonios para los ministros, página 49. Les deseo un feliz sábado en la gloriosa y bendita presencia del Señor.